Amén. Entonces les pregunto otra vez si me escuchan. No sé si me escuchan. También el micrófono. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Perfecto. Voy a poner esto en silencio. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Espero que todo súper chévere. Bueno, le damos gracias al Señor de estar aquí otra vez reunidos para conversar de su palabra, para pasar un tiempo agradable, pues escuchando y conversando sobre su palabra y sus mandatos a nosotros, que son siempre para bien y pues para la gloria de Él. Amén. Hoy vamos a ver un tema súper chévere, como pueden ver, estoy súper acalorado, el aire acondicionado no sirve, pero bueno, contento de estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, el tema de hoy es súper chévere. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo nosotros debemos predicar, cuáles son como las formas de que uno predique, que uno me le acerco a alguien y le hablo de la palabra de Dios uy, yo no me sé mucho la palabra de Dios y los versículos, cómo hace uno, ¿vale? Y pues sí, hay muchas formas de predicar, pues puedes viajar y puedes ser misionero, puedes dar una predica el domingo, los miércoles, hablar de la palabra del Señor, pero bueno, muchas veces lo que se pide es un corazón de servicio al Señor y es un corazón que quiera seguir sus mandamientos. Él nos puso, él nos dio pues, unas indicaciones que debemos de seguir, que es predicar el Evangelio. Eso lo podemos ver en Marcos 16, versículos 15 y el 18. Y el 16, del 15 al 16 dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí nos está dando el mandato, debemos nosotros ir a predicar. Pero como decía, a lo mejor nosotros muchas veces no pensamos que tenemos las palabras. Yo, pues, obviamente ahorita estamos en un estudio bíblico y tal, pero yo pensaba que esto nunca lo podía hacer en mi vida. Pero hay una forma más directa y quizás tan efectiva que está en la misma palabra, que es como predicar el Evangelio con nuestras vidas. Como dar el ejemplo. El primer versículo, bueno, no es el primer versículo que se menciona, pero el que vamos a mencionar hoy, cuando Jesucristo ora por nosotros en Juan capítulo 17. Está en el versículo 20 y el 23. Germán, ¿puedes leernos ese, por favor? Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Amén. Aquí está el Señor Jesucristo orando por nosotros, los que van a creer en mí por medio de la palabra de ellos, o sea, por medio de la palabra de los apóstoles y los que estuvieron con Jesucristo, para que todos sean uno, como tu Padre. Para que el mundo crea que tú me enviaste, o sea, está diciendo para que nosotros seamos uno, y esa es la razón por la que el mundo va a creer, que nosotros nos amemos los unos a los otros. A veces es difícil amarnos los unos a los otros, pero bueno, aquí está bien clarito, como lo dice el Señor, y es el llamado, pues, y el tema que vamos a hablar hoy, es cómo dar el ejemplo de unidad, de amor, para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo para el perdón y redención de nuestros pecados y pues para darnos vida eterna. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que seamos perfectos en unidad, para que demos el ejemplo de amor y de unidad, de cómo se debe amar en este mundo lleno de odio y de pecado, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa es la forma, una de las formas más efectivas de predicar en nuestra vida, nuestro ejemplo, el ejemplo que nosotros debemos dar. Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí, dice el Señor Jesús. Y pues eso va atado con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo. En Mateo capítulo 5,
versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero para que se vea y alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos, que está diciendo lo mismo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres de buenas obras, de seguir los mandamientos del Señor, de amar a nuestro prójimo, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es lo mismo, para que el mundo conozca que tú me enviaste a través de nuestras obras. Esa es la forma de predicar el Evangelio y una de las formas y de dar ejemplo al mundo. Y pues hay muchos versículos que pues implican no solo que somos la luz del mundo, sino que somos los embajadores. Tenemos esa tarea de Cristo, somos los embajadores de Cristo en la tierra. Somos hijos del Señor, somos hijos de Dios y tenemos esa tarea de pues seguir sus mandamientos y dar el ejemplo en la tierra. En 2 Corintios 5:20 dice así, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Somos embajadores de Cristo. Luego en Pedro, 1 de Pedro 2, versículo 12 y 15 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí está otra vez. Al considerar, ven nuestras buenas obras, nuestro amor, van a glorificar a Dios por eso. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí está también. Luego en 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos, dedicados al Señor, buscando su palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí están varios llamados a ser ejemplo en nuestra conducta, ser santos, seguir la voluntad del Señor, haciendo el bien, para que los gentiles consideren eso y digan, wow, qué ejemplo de vida, yo debo seguir eso. ¿Y qué hacen estas personas para poder amar así tan sencillo y tan voluntariamente? Y pues, continuando el tema de los ejemplos, sabemos que un ejemplo es pues como un patrón a seguir, un modelo a seguir en la vida, figuras. Y pues hoy en día es muy fácil seguir al mundo. Nosotros los humanos pues tenemos como una tendencia, una necesidad de seguir a alguien que esté como arriba de nosotros, que nosotros como adoremos, que lo miremos hacia arriba. En inglés hay una frase que dice look up to, o sea, como mirar hacia arriba a una persona y pues imitar su forma de ser, imitar su forma de vestir. Yo como músico tengo muchos artistas que pues yo los miro y digo, wow, yo me quiero vestir así, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero actuar así. Y pues, digamos, no es fácil de controlarlo, es como que natural en mí seguir a esas personas. Y pues ni se diga, no solo en la música, sino artistas, actores, que pues ellos como que setean como es el ejemplo de vida en el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando uno sigue a las personas así, que ellos son pecadores, ¿qué es lo que está haciendo el mundo sigue a pecadores. Y cuando sigues a pecadores, ¿a dónde vas a terminar? En destrucción. Yo no te tengo WhatsApp. Voy a llevar. Terminas en destrucción. Ya va, un segundito, que ahí alguien, ok, ya listo. Termina en destrucción. En cambio, si el mundo, nosotros, seguimos el patrón de la palabra, seguimos los buenos ejemplos de la palabra, seguimos el buen ejemplo de Jesucristo, obviamente, seguimos sus mandamientos, pues la finalidad, ¿dónde termina eso? Pues en vida eterna, en gozo, pues en todos los regalos que vimos la semana pasada, de gozo, de felicidad, de justicia. Y pues nosotros, están ellos los del mundo, los famosos, son los que guían al mundo a perdición. ¿Quiénes son los que guían el mundo a la verdad? Bueno, obviamente Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero somos nosotros los embajadores, somos nosotros los que predicamos a través de nuestro ejemplo. Amén. Y pues, en la palabra se indican pues cuáles son los propósitos de, digamos, de los ejemplos que se entablan en la palabra y pues de las cosas que pasan en la palabra. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:6
nos pone un ejemplo pues, de Sodoma y Gomorra. Puedes leernos ese versículo rápido, hermano. Segunda de Pedro 2:6. Sí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Increíble. Está poniendo a Sodoma y Gomorra de ejemplo. Obviamente hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. El ejemplo de Sodoma y Gomorra es un ejemplo malo que pues trae destrucción para los seres humanos, y pues el Señor los pone de ejemplo pues para que si tú sigues ese camino del mundo, pues los condena a destrucción, separación eterna del Señor, porque ese es el castigo del pecado. Siempre lo hemos visto ya en muchos estudios, que pues la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Entonces el Señor nos pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que nosotros no debemos seguir esos pasos, nosotros no debemos seguir al mundo, a las películas y a la música, al desorden y al sexo y la pornografía, la fornicación y todo eso, porque eso lleva a destrucción. Tenemos que seguir el camino del Señor, que es amor, es paz, es unidad, es humildad y muchas otras cosas más. Otro propósito de los ejemplos que pone el Señor es mostrar las consecuencias de la falta de fe. Y pues eso está, podemos leer un momentico, Hebreos 4:11, hermano, por favor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí Amén. tenemos un ejemplo de desobediencia y nos dice, procura no caer en esta desobediencia. Y dice, no sigas ese ejemplo. Y aquí está hablando pues de la falta de fe, de la incredulidad. Antes en ese mismo capítulo, en el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí está. Los que no creen en el Señor no entrarán, no me incluyo ahí, no entrarán en el reposo del Señor. Los que creen sí entrarán, tendremos vida eterna. Pero aquí está, no sigamos el ejemplo de los que no creen, de los hijos de desobediencia, dice la palabra. Y pues también esto nos ayuda a de alguna manera, detener el mal. Hay muchas, como digamos, advertencias y amonestaciones contra el pecado. Y en 2 Corintios, el capítulo 10, podemos ver varias, digamos, pone de ejemplo las amonestaciones que se les dieron a los israelitas cuando estaban en el desierto, y pues tenían incredulidad en el Señor, tenían otros dioses y hacían lo que quisieran. Y al final que el Señor pues pone todas esas amonestaciones, dice en el versículo 6, 1 Corintios 10, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está, y luego dice todo, no seas idólatra, no sigamos el camino de ellos, que comían y bebían, que no forniquemos, que no tentemos al Señor, no murmuremos, y muchas otras cosas más. Pero lo interesante acá es que dice que sucedieron como ejemplo para nosotros prevenir el mal, para no caer en tentación y pues sufrir la causa del pecado, la consecuencia del pecado, perdón. Entonces detiene el mal. Los ejemplos que nos pone el Señor en la palabra, pues nos ayuda a luchar contra el mal. Y no solo cosas malas, sino cosas buenas, obviamente. Muchos ejemplos de humildad que se ilustran la humildad, la paciencia, el amor, todo el fruto del Espíritu, pues a través de toda la palabra. Vemos muchos ejemplos bellos pues, de cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo y pues de qué forma se representa la conducta de nosotros como cristianos, cuál es la conducta que nosotros debemos tener, cuál es la conducta que debemos adoptar para dar el ejemplo a nuestro prójimo, a la tierra. Y hay muchísimos ejemplos, pues bueno, ya vimos ejemplos malos, pero en particular ejemplos del que no debemos seguir. Por ejemplo, está Saúl, que pues él fue rebelde al llamado del Señor y el Señor le quitó la bendición. De Israel, el ejemplo de Israel que siempre pues, se separaba del Señor y hacía lo que quisiera con todos sus ídolos y su fornicación, y ya luego de que caían en castigo, que venía un rey y pues los maltrataba,
ellos se daban cuenta y pues se arrepentían. Pero el Señor dice que podemos evitar eso con el ejemplo, pues sabiendo esas cosas malas que hicieron ellos, no hacerlas nosotros. Caín odiaba a su hermano, que lo llegó a matar. Bueno, el ejemplo de Sodoma, que ya lo vimos. Y creo que diariamente tenemos un ejemplo nosotros mismos con nuestro pecado. Todos los días pecamos. El ejemplo de mi pecado que hice hace 20 minutos es un ejemplo para yo aprender y no volverlo a hacer. Y así como ejemplos, digamos, de cosas que no debemos hacer, hay muchos ejemplos que sí debemos hacer, como estaba diciendo, que representan la conducta que debemos tener como cristianos. Y pues una de ellas es la fe de Abraham. Léenos rapidito, Germán, Santiago 2:23. Por favor. Voy. Ya. No lo ubico. Ya. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Amén. Amén y amén. Abraham, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Bueno, Abraham, el padre de la fe, pues obviamente aquí tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos principales de tener fe en el Señor y cómo el Señor lo bendijo. Y pues pasó de ser de solo Abraham y pues Sara a tener la mayor descendencia que ha habido y pues el padre de pues, todos los de la fe. Y pues debemos nosotros tomar ese ejemplo de fe. El Señor nos pone muchos ejemplos, siempre lo decimos, en la palabra están todos los ejemplos de vida que nosotros debemos seguir. Muchas veces no la leemos por flojera, por muchas cosas, y yo me incluyo ahí, pero aquí está. Y fueron hombres como lo somos nosotros, pero tuvieron fe. No solo tuvieron fe, sino fidelidad al Señor. Hemos hablado del ejemplo de fidelidad de José, que pues a pesar de que fue vendido por sus hermanos, a pesar de que pasó más de 15 años como esclavo en Egipto, y a pesar de que tuvo tentación de caer pues en adulterio con la esposa de su jefe, nunca dejó de alabar al Señor, a pesar de que estuvo preso 2 años. En la prisión también siempre estuvo allí con el Señor y le fue fiel al Señor siempre, toda su vida. Tenemos otro ejemplo ahí de fidelidad. Si José pudo, que José era humano, pero Dios estaba con él, nosotros también podemos. Dios con nosotros, lo volvemos a mencionar. Y otro ejemplo es Josué. Puedes leernos Josué 24:15, Germán, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bueno, aquí está Josué llegando, ya situado en Israel con todo el pueblo de Israel, luego de Moisés. Y ya pues conquistaron Israel y están ahí situados. Y pues él les advierte, mira, ustedes pues tienen la libertad de poder adorar a los dioses que servían nuestros padres, pues cayeron muchas veces, como dijimos, en idolatría con otros dioses. Uno de los casos mencionado en la palabra, pues el becerro de oro que hicieron ahí, luego mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, y pues recibieron su castigo pues, por desobediencia. Y si ustedes pueden hacer todo eso y alabar a sus dioses. Pero eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está su fidelidad, él se mantiene. Y les recomiendo, mantengámonos en el servicio del Señor. Y pues, tremendo ejemplo para nosotros, Josué, que era un hombre que lo veíamos hace un par de semanas que dudaba de sí, decía que él no era capaz y pues el Señor le dio las herramientas y el poder para hacerlo. Valor, ejemplo de valor, tenemos a David, pues nada más y nada menos que peleó contra un gigante de 3 metros. Primera de Samuel 17:32. Dice, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dice este filisteito aquí. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Le dice Saúl a David. Y David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba.
Esto es muy importante. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso, o sea, pecador, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, nada más y nada menos a quien provocó. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué valentía. Juntada con fe, obviamente. Pero para qué fe y valor hay que tener para decir eso. O sea, yo he luchado contra leones, contra osos, que venga el que venga. Porque Dios está conmigo, el ejército del Dios viviente está conmigo. Y pues, ¿cómo esto no va a ser un ejemplo si nosotros seguimos? Realmente, wow, vaya fe que hay que tener para decir eso. Pero si uno se levanta así y de repente, no sé, por poner un ejemplo, estás con unos amigos y de repente te secuestran a ti y a tus amigos y tú dices, tus amigos están todos llenos de miedo y tú dices, no, pana, de aquí vamos a salir porque el ejército del Dios viviente está con nosotros y nos libra. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor predica que esa? ¿No? Y me lo digo a mí mismo. Aquí me estoy mirando a mí principalmente. Estoy hablando aquí conmigo y con ustedes. Pues porque obviamente uno se llena de miedo y yo soy muy miedoso en muchas cosas. Y más si se me presenta un gigante de 3 metros, obviamente. Entonces, cuando se nos presenten esos gigantes de 3 metros, pues, valiente, hay que ser valiente. Hay que llevar una vida santa. En Ezequiel 14, el versículo 12 al 14, dice, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, Dios, trayendo su juicio, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos 3 hombres, 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. O sea, aquí está diciendo el Señor que la vida de Noé, la vida de Daniel y la vida de Job son ejemplos de santidad, son ejemplos de justicia que nosotros debemos seguir. Y pues, obviamente, o sea, como no lo van a hacer en la vida de Job, podemos sacar de Job muchos ejemplos, la fidelidad de Job, la paciencia que tuvo, porque perdió todo y estaba enfermo y fue paciente y tuvo fe en el Señor y nunca le fue infiel al Señor y nunca, pues, maldijo al Señor ni nada, ni se apartó de él. Pues Daniel, bueno, ni se diga Daniel, que pues otra vez la valentía, la fe que tuvo Daniel, la fidelidad que tuvo Daniel, que a pesar de que pues, ponía edictos para pues, matar a todo aquel que sirviera a otros dioses, que no fuese Nabucodonosor, lo mataban y él igual abría sus ventanas y se arrodillaba. Y pues Noé, que pues el Señor le dijo, mira, va a llover, él ni sabía qué significaba eso, y él armó su arca con fe. Tener esa fe ciega en el Señor. 3 ejemplos de santidad que debemos de seguir. Pues obviamente hay muchísimos ejemplos más que podemos estar aquí horas y horas. Por ejemplo, como Salomón pues, le pidió sabiduría al Señor y lo usó con su sabiduría. Otro ejemplo pues, de sabiduría y de pedirle al Señor con fe. Y con humildad también, porque él le ha podido haber pedido riquezas y muchas cosas y él le pidió fe, sabiduría. Aquí hay muchos ejemplos que si nosotros pues, los imitamos, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, seremos luz y seremos una pequeña prédica con nuestra vida a las personas. Pero hay un ejemplo que no hemos mencionado. Me imagino que saben cuál es. ¿Sabes cuál es, hermano? El ejemplo es Jesucristo. Ese mismo. Ese es el mejor ejemplo de vida que podemos tener nosotros. Y el ejemplo de todo lo que hizo el Señor, de todo lo que hizo y todo lo que no hizo, porque Él no pecó. Y pues nosotros, como sus seguidores, debemos intentar no pecar, hacer lo mejor posible. Y si pecamos, pues pedir perdón por nuestros pecados y pues seguir luchando. Pero pues la lista de las cosas que hizo el Señor, las cosas buenas, es infinita, es infinita. Obviamente, Juan, creo que fue Juan que dijo que si escribimos todo lo que hizo el Señor, pues hablaba de los milagros, pero también de su bondad y su amor, que no cabrían en este libro. Estoy seguro que no cabrían en ningún libro del mundo. El tamaño de su amor y su pues, servidumbre como hombre, su humildad. Pues primero vamos a mencionar algunos. Está la mansedumbre y la humildad.
Puedes leernos Mateo 11, 29, hermano, rapidito, por favor. Voy. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesucristo no nos va a estar persiguiendo, dándolos por aquí por el hombre que mira, sino que él es manso y humilde. Sí, Es no solo eso, increíble. no solo eso, sino que dice, aquí está, aprended de mí. O sea, en pocas palabras, sigue mi ejemplo que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Negación, el Señor se negó a sí mismo, Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Para darle fuerza a ese mensaje, quiero leer también Romanos 15, versículo 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo mismo no siguió su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Seguir sus mandamientos. Amar al Padre sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como decíamos hace un tiempo, vertical, horizontal. Otro ejemplo, pues la obediencia. Lo acabo de mencionar. En Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sencillo. Aquí nos da el ejemplo de que tenemos que guardar sus mandamientos así como lo hizo Él. Como Él guardó los mandamientos de su Padre. Otra muy difícil para nosotros, por nuestro ego y bueno, por muchas cosas, el perdón. La palabra dice en Colosenses 3:13, léenos ese, Germán, por favor. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, y es dificilísimo. Amén. Bueno, sí, aquí está. Otra forma corta de decir, sigan mi ejemplo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera Cristo nos perdonó? Bueno, muriendo por nosotros, resucitando el tercer día. Pero tomó nuestro castigo y pues eso implica perdonar hasta el último día. La palabra dice que si tu vecino pecare contra ti hasta 7 veces al día, perdónalo 7 veces. Entonces, wow, creo que muchas veces, digamos, en mi caso, pues en la oficina, cuando alguien hace algo contra mí, es como que no lo quiero perdonar, pero si tú lo perdonas y pues das ese ejemplo en el lugar que no hay creyentes, predicando el evangelio. Entonces, seguir ese ejemplo de perdón y de sufrimiento. El Señor sufrió equivocadamente. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí hay 2 cosas que debemos seguir. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, nos pasamos diciendo que es difícil, pero con la valentía y el poder del Señor sí se puede. Se puede, Él nos da las herramientas, nos da de su fruto para poder amar a nuestro prójimo. Y hablando de amar, el amor, el ejemplo de amor que nos dio el Señor Jesucristo. Léenos ese último, Germán, por favor, en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí está. Améis unos a otros, como yo les he dado el ejemplo, como yo los he amado, que también los amé unos a otros. Sigamos el ejemplo del Señor, de su vida, de su amor. No solo del Señor, sino los ejemplos también de la palabra que Él nos da, que fueron hombres como nosotros. Y andar como hijos de luz brillando sobre una mesa, no debajo de la mesa. Y pues para finalizar quiero leer 3 versículos que son un llamado pues, a predicar el evangelio mediante ser imitadores de Cristo. En Efesios 5, del 1 al 2, dice, andad como hijos de luz,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí está. Sigan el ejemplo de Cristo. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como también Cristo nos amó. Aquí está. 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, de Pablo, como yo de Cristo. Y finalmente Filipenses 13, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tendréis en nosotros. Ahí está. Sigue nuestro ejemplo que nosotros seguimos a ese Cristo, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios. Y es algo que hemos reiterado. El Señor nos da las herramientas, el Señor nos da su fruto del Espíritu Santo para poder hacerlo. Nos da la valentía, nos da la fe, nos da la fidelidad y confianza. Por medio de su confianza, por medio de la fe, a través de su gracia, que nosotros podemos predicar el Evangelio a través de nuestra vida diaria. Amén. Bueno, ese fue nuestro mensajito de hoy. Y como siempre decimos que no es nuestra palabra, sino la palabra del Señor, porque lo que hacemos es leer su palabra y comentarla. Y bueno, voy a hacer una breve oración. Le damos gracias al Señor por el estudio de hoy. Gracias, Padre, por darnos esta luz de palabra, Señor, de cómo nosotros debemos ser ejemplos, cómo debemos brillar, Padre, a través de tu palabra y de tus mandamientos, Señor, de amar a nuestro prójimo, Señor, de ser valientes, de tener fe en ti, Padre, de serte fiel siempre, Padre. Y es algo que tú no nos dejas solos, Padre, tú nos ayudas para esto. Y te damos las gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ser luz, Padre, y a dar el ejemplo en el mundo. Que este mundo da un ejemplo totalmente contrario a lo que tú mandas, Señor, y contrario al amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.